Hola y bienvenidos a Reinicio Podcast. Aquí nos encontramos en una nueva semana con un nuevo episodio. Por cierto, el episodio número 6. En esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales que van a compartir con nosotros sobre un tema muy importante para cada uno de ustedes los que nos están viendo en nuestro podcast Reinicio. Bueno, y me refiero a Armando y Natalia. Quiero contarles que conozco a Armando y Natalia desde muy jóvenes, y yo también era muy joven. Entonces, pero bueno, ya son un matrimonio, tienen 2 hijos, y bueno, ellos nos van a compartir un poco de su historia. En esta ocasión, Armando y Natalia estarán con nosotros hablando sobre ciclos y temporadas. Y vamos a hablar un poco sobre eso. De hecho, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Encontré una versión que me gustó mucho de ese mismo versículo. Para todo hay una temporada y un tiempo. Y para todo hay un propósito bajo el cielo. Ustedes, Armando y Natalia, han estado experimentando ciclos y temporadas. Y de eso vamos a hablar. Pero bueno, quiero decirles bienvenido a una palabra inicial a los que nos están viendo y los que nos están oyendo también, porque luego este podcast también se transmite el audio. Así que bienvenidos. Muchas gracias, pastor. No digamos hace cuánto, digamos hace unos añitos, ¿verdad? Años, que nos conocemos. La verdad, para nosotros es un placer estar con usted compartiendo y con las personas que nos van a estar viendo. ¿Qué ha pasado con nosotros? Ya hace cuántos añitos que estamos experimentando ciclos, temporadas diferentes, y de eso vamos a estar compartiendo un poco. Excelente. Natalia. Bueno, muchísimas gracias, pastor, por el espacio. De verdad que estos espacios son muy buenos porque no solamente estamos hablando de cómo unas personas han vivido ciertos ciclos o ciertas temporadas, sino que personitas que están viendo este podcast pueden tomar ideas, ver que no son las únicas quizás que están pasando por una temporada. Así que creo que va a ser de mucho provecho para muchas personas. Excelente. Y bueno, vamos a poner, como se dice, los cimientos de la plática. La palabra ciclo básicamente quiere decir círculo o rueda, y la palabra temporada quiere decir tiempo. Ambas palabras vienen del latín. Ahora, lo interesante es que un ciclo está compuesto por temporadas. Por ejemplo, el ejemplo más práctico que podemos poner es el ciclo del año del calendario. Son los 365 días o 366 días cuando es bisiesto. Y el ciclo del año tiene 4 temporadas, las que conocemos, ¿verdad? Primavera, verano, otoño e invierno. No en todas las partes del mundo funcionan, pero generalmente alrededor del mundo el ciclo del año está compuesto de 4 temporadas. Entonces, un ciclo tiene varias temporadas. Ustedes han empezado un ciclo en su vida y dentro de ese ciclo han estado experimentando varias temporadas. Y es que en un momento ustedes eran personas que tenían un trabajo convencional, vamos a decirlo, usar ese término, pero luego ustedes como que se quitaron el paracaídas y se lanzaron. Alguien diría tal vez sin paracaídas en el sentido de que quizás no conocían el terreno, pero era necesario, ustedes sentían que era necesario un cambio. Entonces, conversemos sobre eso y es que, ¿cómo distinguir que es tiempo de un cambio? ¿Cómo es que se puede distinguir? Y ustedes, particularmente, ¿cómo lo supieron? Que era el momento de un cambio. Bueno, a ver, ¿desde cuándo? Yo soy administrador de empresa, mi esposa ahí les va a hablar un poquito, es contadora. Yo trabajé 12 años para una transnacional y empezamos, obviamente, ¿verdad? Lo que nos enseñan normalmente es tener tu carrera, tener tu título, esto, aquello. Pero llegó un punto donde nosotros empezamos a decir, hay algo diferente, hay algo. A ver, yo no me veo, y ojo, no digo que esté mal, pero hay algo diferente que yo quería vivir. Yo sabía que en algún momento, y yo la verdad, yo no quería estar encerrado en una oficina, ya no me hallaba ahí. Entonces yo decía, hay algo que yo tengo que buscar, que yo tengo que hacer,
Y ahí tal vez voy a entrar un poquito más. Muchas veces da miedo. Da miedo porque salir de tu zona tranquila o de tu zona de De confort. confort, exacto. Entonces, es un momento donde uno toma decisiones y ahí viene ciclos. Uno quita ciclos y dice, ok, pero algo que en lo particular nos dio paz fue confiar. Confiar primero en Dios Ujú. y luego en que somos capaces de algo, en que tenemos la capacidad y Dios nos dio la inteligencia suficiente o la capacidad de ser disruptivos, de quitarnos de un cuadro y de hacer algo diferente a lo que normalmente veníamos haciendo. Claro. Natalia. Bueno, en mi caso, pastor, realmente yo soy una persona que le gusta el movimiento. No me gustan las rutinas. Confirmo, confirmo. No me gustan las rutinas, o sea, hacer lo mismo todos los días no me gusta. En mi carrera me fue muy bien, yo soy contador público, sin embargo, contabilidad es muy repetitiva, demasiado repetitiva. Procesos Procesos muy... que se repiten mucho. sí, iguales todos los meses, quedarse trabajando hasta tarde, en cierres de mes, Ujú. todos los meses. Entonces, fui alguien que en el poco tiempo que trabajó, porque conozco gente que ha trabajado mucho más, yo trabajé 8 años nada más, estuve como en 4 empresas, porque yo decía, quiero aprender algo más. En una estuve en impuestos, en la otra en costo, en la otra en la parte comercial, en la otra en bodega. O sea, yo siempre estuve haciendo algo diferente. Y aún así, yo sentía como que yo no puedo hacer esto 40 años. O sea, yo digo, ¿cómo hago yo para quedarme haciendo esta profesión 40 años más? Entonces yo decía, no puedo. Y en lo personal, a mí sí me dio cierta angustia. O sea, yo sí iba al trabajo casi que obligada, o sea, literalmente. Era un dolor de cabeza levantarme, vestirme, o sea, era casi que obligado que yo iba al trabajo, porque yo decía, yo debería estar haciendo algo más debe de haber allá afuera. Entonces, yo creo que el primer indicio para saber que puede hacer algo más es que no está feliz con lo que está haciendo. O sea, esa molestia que te da eso de decir, pucha, debería estar haciendo algo más. Entonces, eso era lo que a mí me pasaba y ahí es donde yo dije, tengo que investigar algo que hacer. Ok. El pastor TDA dice que llega el momento de nuestra vida en la que uno descubre que fuimos creados para más. Y no es, es como una ambición santa, dice él. No es que queremos volvernos ambiciosos desde el punto de vista negativo, sino que sentimos que nuestra vida fue creada para algo más, que hay algo más que nosotros podemos dar. Y entonces, y todos realmente en la vida tenemos un momento donde sentimos que hemos sido creados para más. Ahora, aquí surge otra pregunta, es, ¿cómo saber que es tiempo de soltar una temporada? Ustedes están en un ciclo nuevo, porque el ciclo que tenían antes era del trabajo convencional, pero ahora entraron a un ciclo nuevo y dentro de ese ciclo nuevo hay temporadas. Por ejemplo, han tenido seguramente temporadas de inicio, de aprendizaje, de descubrir. ¿En qué temporada se encuentran ustedes ahora? Ustedes están moviéndose ahora en lo que se conocen como negocios digitales. ¿En qué temporada se encuentran? Porque seguramente hubo un momento donde estuvieron investigando, descubriendo, aprendiendo. ¿Cómo va esa? ¿En qué temporada creen ustedes que se encuentran? Bueno, nosotros, y viene, ¿verdad? Desde cuando nosotros tomamos la decisión de hacerlo, ¿cómo nosotros en su momento logramos identificar? A ver, cuando nosotros estábamos en un trabajo convencional, nosotros dijimos, ok, se nos presentó un proyecto en ese entonces, no negocios digitales, sino un emprendimiento, una empresa que nosotros queríamos hacer en ese entonces. Es cuando explotó aquí lo sociopolítico en el 2018, luego amarrado con el COVID. Entonces fue una mezcla de muchas cosas que nosotros teníamos preparado todo, los papeles de la empresa, teníamos todo listo para montar la Ok. empresa, para un préstamo, y un préstamo no pequeño, un préstamo grande con un socio. Y fue un momento que dijo que estábamos listos, íbamos ya casi con los papeles, con los abogados listos y todo. Y empezó a salir todo aquí y todo se tuvo. Entonces, ahí es donde uno dice, todo, Dios lo tiene todo bajo su mano, todo. Y muchas veces el tema de las temporadas es difícil asimilarlo porque uno dice, obviamente, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar cuesta arriba en todo, uno no quiere pasar el proceso de aprendizaje, Ajá, de, ok. de, de, de cosas que tal vez te van a doler en su momento.
pero para cruzar de ciclo, para llegar a la mejor temporada dentro de ese ciclo, hay que pasar por ese lugar que tal vez no nos gusta, un lugar doloroso, un lugar que muchas veces no queremos pasar. Y ahí viene donde obviamente muchos te ven en un momento, wow, mira lo que han hecho, pero no saben lo que ha pasado. Detrás de escena no conocen. Detrás de escena mucha gente no conoce muchas cosas que obviamente dice, ah, no, es que tal cosa, ni si- pero para estar ahí debiste de pasar por cierto lugar. Y ahí es donde muchos dicen, no, mejor no. Prefiero quedarme en donde estoy, prefiero quedarme ahí, en mi lugar seguro y no seguir. Entonces ahí viene, yo pienso que estamos en un momento de mucho crecimiento nosotros en lo que ahora nos estamos dedicando, pero obviamente detrás de ese crecimiento pasamos muchos procesos que la gente no ve. O sea, que la gente no ve, pero Dios está al control de todo. Y obviamente uno dice, ala, pero yo quería tal cosa. Sí, pero dice Dios, no es por ahí. No es por ahí, vámonos por acá mejor. Y ahí donde uno debe obviamente decir, ok, no soy yo, es Dios guiándome en ese proceso, en ese ciclo, donde cerramos ciclo y empezamos a abrir otro. Ahora, muchachos, cuando uno entra en una nueva temporada, además de la disciplina que uno debe de tener, tú lo acabas de mencionar, Armando, que a veces la gente puede ver, por ejemplo, yo veo sus videos, bueno, más a Natalia, veo los videos y ella cuenta de lo que está haciendo y cómo están ganando y todo lo que está sucediendo. Y precisamente, seguramente la gente pensará, pero ¿y cómo hizo para llegar ahí? Pero nadie sabe esos pequeños procesos que pasamos. Entonces, al estar en una nueva temporada, además de la disciplina, ¿qué otras cualidades se requieren? No solo para mantenerse en la temporada, sino para crecer en esa temporada. ¿Qué otras cualidades se requiere para esa nueva temporada? Bueno, creo que hay algo muy importante y es que a la gente no le gusta el cambio. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es entender que el cambio es bueno. Y siempre, mientras más rápido nos adaptemos a un cambio, va a ser mejor. Entonces, cuando uno pasa de un empleo convencional a emprender, te vas enfrentando primero que todo con tu confianza en sí mismo. ¿Qué tanto voy a hacer que esto funcione? Porque emprender un negocio no depende del país o de los trabajadores, depende de la valentía y de lo que uno se disponga a hacerlo funcionar. Normalmente la gente piensa todo lo malo que le puede pasar. ¿Y si no me funciona? ¿Y si no vendo? ¿Y si no aprendo? ¿Y si no sé cómo se hace? Pero la mentalidad que uno tiene que desarrollar es, esto ya funciona. Yo tengo que hacer que me funcione a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que aprender yo? ¿Qué tengo que dejar de hacer yo para que esto me pueda funcionar? Entonces, muchas veces nos limitamos a nosotros mismos por puros miedos, por puros temores y por algo muy importante, que eso yo siempre se lo digo a la gente que trabaja conmigo, cuando uno va a emprender y cuando uno tiene un negocio, uno es su propio jefe. Y muchas veces somos muy malos jefes. Entonces, cuando ya somos nuestros propios jefes, nosotros nos tenemos que poner horarios, nos tenemos que poner agenda, nos tenemos que decir metas. O sea, no es lo que nos venga todos los días y bueno, a ver cómo me va hoy. No, uno tiene que liderarse porque el negocio sos vos. Entonces, en ese punto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o aprender? ¿Qué tengo que hacer todos los días? Y la pregunta que siempre se hace uno es, lo que yo voy a hacer hoy, el tiempo que voy a dedicar hoy, las actividades que tengo hoy, ¿me alejan o me acercan de la meta a la que yo quiero llegar? Porque si uno no sabe para dónde ir, ya llegó. Entonces, eso es algo que uno tiene que tener muy en cuenta también. Y, quiere decir que, como leí yo hace un tiempo atrás, y ustedes me han escuchado decirlo aquí en la iglesia, es que hay tiempos que uno tiene que aprender a desaprender. Exacto. ¿Verdad? Porque uno aprendió algo, por ejemplo, ustedes aprendieron una forma de hacer trabajo, en una estructura jerárquica, etcétera, pero entrar en esa temporada y tener que aprender a desaprender, porque desaprender uno lo tiene que aprender, tiene que desaprender lo que aprendió y empezar a aprender nuevas cosas. Así que mencionaron algo que se llama los miedos. ¿Qué tal de los miedos, las inseguridades, los temores, las incertidumbres? ¿La han tenido? Me imagino que sí.
¿Cómo las han manejado? De hecho, a mí me pasó algo curioso cuando yo dejé de trabajar. O sea, yo dije, ok, estoy listo, nos va bien. Porque obviamente, ok, bueno, mi esposa dejó de trabajar antes, luego yo. Pero en ese proceso, a mí algo curioso que me pasó fue cuando yo renuncio, tal vez estábamos en nuestro mejor momento, tanto en el ingreso de mi trabajo y en el ingreso de nuestro nuevo negocio, de nuestro Ajá. nuevo ciclo. Entonces, cuando yo renuncio, claro, mi mente está programada de 12 años en una empresa, de recibir órdenes, de tener un jefe, a yo estar en la casa, y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y me entró un miedo, porque yo le decía a mi esposa, ok, vos estás acostumbrada a esto, ya tenés más tiempo, pero yo no. Yo vengo de un lugar donde yo recibía órdenes, donde yo llegaba en un horario, llegaba a tal hora, me iba a tal hora, cumplía lo que me decían y listo. Ujú. Entonces, cuando yo entro y me dedico full a negocios digitales, yo dije, la primera semana yo alegre, que no sé qué, que no sé cuánto, contento. Ya la segunda semana me empiezo a sentir incómodo. Ya la tercera, ya al mes yo decía, ¿qué pasa? No me siento bien. No me sentía bien en el sentido de que en ese lapso de ciclo y ciclo, a mí en lo particular, no tanto a mi esposa, pero a mí hubo un bajón. ¿Un bajón en qué sentido? En que mi mente empezó con el miedo. El Ok. miedo, el miedo de que, ok, yo tenía un salario seguro, ahora soy un emprendedor o un empresario, como quieran llamarle, pero ya no tengo eso seguro. ¿Y ahora qué? Entonces mi mente empezó en un proceso que yo le decía a Nati, ¿qué me pasa? O sea, de estar en un pico, o sea, en el punto más alto, empezamos así. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Estábamos bien. Pero claro, era el mismo miedo, era nuestra misma mente jugándonos una mala pasada. A mí pues personalmente jugándome una mala pasada, yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pero ahí es donde empieza un proceso de entender dónde estamos. Y sobre todo en ese momento decir, no soy yo, no es Armando, es Dios que está haciendo algo. Y obviamente entender en qué temporada estamos y sobre todo en mi caso cerrando un ciclo, empezando un nuevo ciclo y obviamente ese proceso de aprendizaje uno empieza como a dudar muchas veces. Eh, pero pasa, por ejemplo, cuando usted ha contado, por ejemplo, aquí en las prédicas que dice, muchas veces le pedimos ayuda a Dios, Mm. ayúdame, por favor, mándame algo. Dice, pasa cuando se está ahogando alguien, dice, te mandé un barco, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero y dices, no, tú tienes que bajar. No, simplemente entender que Dios te está mandando cosas, que Dios ahí está, te está ayudando, está con vos y entender en qué proceso estamos. ¿Da miedo? Totalmente, da miedo. Pero primero confiar en Dios y segundo confiar en que realmente nosotros somos capaces de hacer algo diferente. Por ejemplo, nosotros aquí fuimos pioneros, por así decir, de estos temas Ok. eh, y obviamente dio miedo al inicio, porque no había nadie donde uno ver una referencia o decir, ah, sí, voy a seguirte. No, simplemente ahí vamos y confiar en que somos capaces de hacerlo. Ahora, ¿a qué decir sí, a qué decir no? ¿Cómo saber distinguir? Porque en las temporadas uno tiene que tomar decisiones y a veces uno va a tener que decir sí a una cosa o a una decisión o a veces va a tener que decir no. Otras veces quizás no sea un no rotundo, sino un no todavía. ¿Cómo saber, cómo identificar cuándo es que debo de eh, usar el sí, o usar el no o el todavía no? Les pregunto eso porque asociado al miedo, a la inseguridad, a lo desconocido, uno va abriendo puertas y las puertas no se abren de un solo, todas uno las va abriendo. Entonces, ¿cómo saber, cómo distinguir cuándo es sí, cuándo es no? Ok, yo creo que primero que todo cuando uno está en las temporadas, uno tiene que analizar bien y entender la temporada y sobre todo no verlas como un castigo. Yo siento como que mucha gente siente que está en una temporada donde no está en su mejor momento, donde no están pasando las cosas como ellos quieren.
Pero entonces es como que, ¿qué me está pasando? Esto es un castigo. ¿Será que no es para mí? Yo escucho eso más de lo que debería escucharlo. ¿Será que no es para mí? Yo digo, ¿por qué no va a ser para vos? O sea, solo es que tenés que entender la temporada en la que está. Hay temporadas de aprendizaje, hay temporadas de soltar, hay temporadas donde uno tiene que entender qué te quiere enseñar esa temporada. Si necesitas crecer, porque muchas veces es Dios formándote. Entonces, rechazar una temporada y Dios te va a pasar por ese mismo molino cuantas veces sea hasta que aprendas de esa temporada. Entonces yo creo que muchas veces uno dice no por miedo. Entonces, y esto aquí tiene un papel muy importante la mentalidad que uno tiene, porque muchas veces nosotros queremos accionar sin entender que son nuestros pensamientos los que nos están dominando, porque primero es un pensamiento, ese pensamiento te da una emoción, esa emoción controla una acción y la acción un resultado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Queremos cambiar las acciones y los resultados, pero no entendemos que tras de eso no estamos pensando como deberíamos de pensar. ¿Qué piensa la gente? No lo voy a hacer porque de seguro no es para mí, o a mí me va a ir mal, o quizás no voy a poder. Pero si nosotros comenzamos a sugestionarnos y decir, si es para mí, si me va a ir bien, ya otras personas lo están haciendo, ¿por qué no me va a ir bien a mí? Entonces ya eso es como entrar en un proceso donde uno ya va entendiendo, va sintiendo de una manera diferente y va accionando de una manera diferente. Ahora, dentro del proceso de emprender a uno se le presentan sí y no que tiene que tomar y es muy difícil, más los no de lo que uno puede hacer, pero quizás no es el momento. Porque muchas veces nos ha tocado decir no, pero nosotros decimos, pero si tenemos, si podemos, pero todavía no es el momento. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se desespera en, qué sé yo, en algún bien material, en algo que tiene que tomar y muchas veces lo hace por presión social, ni siquiera es porque lo querés hacer. Entonces, esos son nos que tenés que dar y que también tenemos que entender que a veces cuando no estamos decidiendo o estamos diciendo después o lo estamos dejando pasar, también estamos tomando una decisión ahí. Entonces, eso es importante, saber en qué momento sí tenemos que hacer cosas que nos alejen a la meta, que nos acerquen, perdón, a la meta que tenemos y cuándo decir no, cuando son cosas que nos alejan a la meta que tenemos. Y hay distracciones en eso, me imagino. Los no están relacionados con las distracciones. ¿Cómo han manejado ustedes el tema de las distracciones? Porque cuando entran en esta nueva temporada a aprender, a conocer, a desarrollar algo nuevo que ustedes lo mencionaron, vinieron a ser como vanguardias en esto, ser los primeros, seguramente surgen otras, ¿cómo sería? Señales o avisos u oportunidades que dicen, mire, puedes hacer esto. ¿Cómo manejar las distracciones? Porque hay muchas cosas que pueden estar relacionadas, pero lo pueden distraer a uno de su enfoque. Hay muchas cosas que te pueden distraer. Hay mucha presión social que te puede distraer. O obviamente dejar de hacer cosas que te gustan por un objetivo. Y ahí muchas veces, a ver, el entorno no entiende, ¿verdad? Muchas veces hasta la misma familia dice, no, pero vamos, o los amigos, o los compañeros de trabajo, pero uno debe mantenerse enfocado en lo que uno quiere. O sea, a ver, independientemente, y yo le digo a los chicos del equipo, independientemente me digan lo que ustedes me digan, no me van a desenfocar. ¿Por qué? Porque obviamente yo sé hacia dónde voy, yo sé hasta dónde yo quiero ir, yo sé la promesa que yo tengo en mí de hacia dónde yo voy, eso nadie me lo va a quitar. Hasta yo verlo cumplir. Y dentro de este mundo de toma de decisiones, de decir no, de sí, hay mucho manejo de emociones también, porque eso es muy importante en este mundo, ¿verdad? El manejo de las emociones. No decir sí, por ejemplo, en sí a todo, como dice el sticker, ¿verdad? Sí a todo, o no, o por miedo a decir no, por miedo a decir sí. No, simplemente manejar las emociones de una manera racional, no tomar decisiones en un momento muy feliz, porque mucha gente dice, no tomes decisiones enojado. Sí, pero también no tomes decisiones en un momento muy contento, o en un momento de frustración, o en un momento de tristeza. Es lo peor que uno puede hacer, tomar una decisión que después, por querer hacer eso, o por dejarte llevar por las emociones, te vas a arrepentir de cosas. Entonces, dentro de todo este mundo hay mucho manejo de esas emociones que uno debe decir, tranquilo, tranquilo. Y sobre todo, pues depende de los temperamentos, ¿verdad? Ajá, Nosotros ahí también. somos un poquito así
colérico, ¿verdad? Pero en esos momentos, y nosotros, uno dice que es el temperamento el mejor o el más duro, el más fuerte, el más débil. Entonces, en esos momentos uno debe tomar muchas decisiones y no pensar, como les digo, ni muy contento, ni muy triste, ni muy alegre, sino tranquilo. Reinicio Podcast habla de pedir como a los equipos electrónicos cuando están funcionando mal, están lentos, no abren algunas apps y eso, entonces le tenemos que hacer un reseteo. Asociado a eso, nuestro enfoque es decir que hay tiempos en nuestra vida que andamos volando bajo, no estamos dando lo mejor de nosotros, caímos en una rutina, estamos pesados y no hablo de peso físico, hablo de estar así, sin avance, sin mejoría. Entonces necesitamos un reseteo, una reconfiguración que nos regrese al estado original o al diseño original de Dios en nuestra vida. Ha habido un pensamiento que lo he estado compartiendo en cada uno de los podcasts anteriores, es que lo más lamentable de la vida no es la muerte, sino vivir la vida sin propósito. Y Dios es un elemento muy importante. He escuchado que ustedes han mencionado mucho a Dios en esto y alguien diría que tiene que ver Dios con negocio, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la relación de ustedes con Dios? Es decir, ¿qué lugar ocupa Dios para ustedes? Porque seguramente la gente que ve el podcast diría, pero, o sea, si es negocio, ¿qué tiene que ver Dios? Dios no tiene nada que ver con Dios. Pero ¿cuál ha sido su experiencia, la de ustedes, con Dios? Porque lo mencionan mucho a Él. Bueno, yo creo que de ahí tiene que partir todo, de que Dios es el centro de todo y es nuestra prioridad siempre. Entonces yo creo que muchas veces cuando no lo ponemos a Él en primer lugar es donde nos comenzamos a llenar de miedo, porque no creemos en nosotros mismos. Cuando venimos de un Dios creador, un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa y somos hijos de Él, por lo tanto nosotros tenemos todas las capacidades para poderlo hacer. Y creo que Dios siempre es el que está delante, guiándonos, ayudándonos a llevar de la mejor manera todo. Cada decisión que se toma, aquí no es como que, bueno, la tomó el jefe, ¿verdad? Porque aquí somos nosotros tomando decisiones y creo que esas decisiones tienen que ir en base primero en nuestros principios, nuestros valores y sobre todo de siempre darle la gloria a Dios. Entonces, eso siempre se ha basado, el negocio que nosotros tenemos tiene que ir en base a esos principios y sobre todo el hecho de que muchas veces la gente se arrepiente de las cosas que no hizo, más que de las que hizo. Entonces yo siempre le digo a la gente, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, lo peor que puede pasar es que te tardes un poco más en el proceso. Pero si vos estás si Dios está de tu lado, no te va a dejar caer. Dios nunca nos va a poner una prueba o un bache que nosotros no podamos soportar. Él sabe de qué estamos hechos. Entonces, Él siempre está acompañándonos en todo el proceso. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, yo siempre le digo a los chicos, usted enfóquese en lo que usted puede controlar. ¿Qué es lo que usted puede controlar? Trabajar. El resultado, usted se lo deja a Dios. Dios ya va a hacer lo que Él quiera. Si Él te va a dar el resultado ya después, en un año, en un mes, en 5 años, ya ese es Dios haciéndolo. Pero, ¿qué puede controlar usted? Trabajar, confiar, accionar. Eso es lo que nosotros podemos controlar. Entonces, Dios definitivamente es el centro de toda nuestra familia, nuestro negocio y todo, pero siempre también nosotros ponemos acción de nuestra parte. En la parábola de los talentos, a uno le dieron 5, al otro le dieron 2 y a otro 1. Y cuando pidieron cuenta de cada uno, al último que le dieron 1, es interesante que lo llamaron a cuenta no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Tú mencionas que algunas personas se enfocan más en lo que no hicieron o en lo que no pueden hacer. Al final de cuentas, eso es lo que los puede limitar. Y a este hombre lo juzgaron no por lo que hizo. Él hizo algo bueno, metió en el banco al menos bueno, no lo metió al banco, lo escondió para que no se perdiera, pero lo juzgan por lo que no hizo. Muchas personas podrían estar a lo largo de su vida temerosos de esto que tengo en la mano, qué es lo que voy a hacer con él. Tienen la decisión de hacer algo
como dijiste, somos hijos de un Dios que es creativo y nos ha dado su creatividad. Armando y Natalia, me da mucho gusto ver lo que Dios ha estado haciendo en la vida de ustedes. Los estoy viendo crecer en esta temporada nueva de sus vidas y deseo de verdad que Dios los lleve a más y que los ponga como líderes, los ponga a la cabeza y que Él abra puertas para ustedes que todavía ustedes ni se imaginan. Y si lo tienen a Él siempre como el principio, como la prioridad, Él los va a bendecir en todo. No es que queremos que decirle a todo el mundo, bueno, renuncia a su trabajo, porque ustedes no fue que renunciaron, fue todo un proceso, ¿verdad? Por favor, no llamen después diciendo, ustedes dijeron que renunciaron. No, ustedes les tomó tiempo, pero fueron dando pasos hasta llegar al punto de renunciar. Menciono esto para cerrar el podcast. ¿Cuál sería la palabra final de ustedes para esas personas, digo yo, que siempre digo, que tienen esa inquietud, esa mariposa en el estómago? Quisiera hacer algo, quisiera emprender algo, pero no sé, o no tengo todos los recursos, no tengo toda la experiencia, pero o no tengo todo el respaldo, etcétera. ¿Cuál sería la palabra de ustedes para estas personas que nos están viendo y que tienen ese sentir? Yo en lo personal, dos cositas, ya con esto cerramos, desde mi punto de vista. La primera, no esperes estar en el mejor momento para hacer algo. En el proceso lo vas a ir mejorando, lo vas a ir perfeccionando, pero no esperes porque ese momento nunca va a llegar. O sea, tenés que hacerlo a como estés. Hay que crearlo. Créalo, dale, no le tengas miedo, hacelo, lo que sea que vos querás hacer, pero hacelo, pero no esperes el mejor momento. Y segundo, con el tema de las temporadas, tal vez alguno esté pasando una temporada complicada. En este momento dice, no sé qué voy a hacer, o ¿será que esto va a ser para toda la vida? Mi palabra de ánimo es, esta temporada que tal vez estás pasando no va a ser para siempre. Okay. Esta temporada va a pasar. Y cuando, como todo en la vida, es un ciclo, y es un ciclo de varias temporadas, esta temporada es pasajera. Simplemente no te des por vencido, seguí hacia donde quieres ir, pero no te detengas. No te detengas, porque detenerte en un momento difícil puede ser muchas veces muy complicado después salir de esas zonas. Entonces, cuando logremos identificar esas temporadas complicadas, es momento de acelerar, porque tener la fe y la convicción de que eso va a pasar y de que lo mejor está a la vuelta de la esquina. Excelente. Natalia. Bueno, ya para despedirnos, la verdad que yo sí los animaría mucho a que no se conformen donde están. Uno siempre está o creciendo o decreciendo, no existe punto medio. Y si hoy estás en un lugar donde no te gusta, tenés que tomar decisiones, que muchas veces te van a dar miedo, que muchas veces no estás totalmente seguro, pero si no tomamos decisiones y hacemos acciones diferentes, nunca va a cambiar. Nadie va a venir a cambiarte tu realidad, nadie, absolutamente. Ni tus papás, ni tu familia, ni nadie lo va a hacer por vos. Es una decisión que tenés que tomar. Y esa decisión muchas veces no la tomamos porque no nos sentimos capaces, porque creemos que vamos a ir solos, pero hay muchas personas que te pueden ayudar en el camino, que te pueden guiar, que te pueden enseñar. Y al final va a depender de qué tan cansado estás de la situación en la que estás. Yo creo que usted contaba una vez del perrito que tenía el clavito, que no le dolía tanto. Y muchas veces solamente nos quejamos, no me va bien, no me alcanza, no tengo, pero ¿qué estamos haciendo para salir de ahí? Entonces, mi recomendación es, hay que tomar acción. O sea, no solamente quedarnos ahí quejándonos, sino tenemos que tomar acción. Y tenemos al mejor de nuestro lado, entonces no veo el por qué nos vaya a ir mal, realmente. Ok. Armando, Natalia, gracias por acompañarnos en este episodio y espero que volvamos a tenerlos como invitados aquí en Reinicio Podcast. Y a ustedes que nos han acompañado, les animamos. Todo lo que ustedes han escuchado no es teoría, es la experiencia de esta pareja que ha estado caminando en una nueva temporada en sus vidas y se atrevieron a dar el paso y caminar en dirección a la meta o el propósito que Dios tiene para su vida. No se olviden suscribirse si no lo han hecho a nuestro canal y espera un nuevo episodio aquí en Reinicio Podcast la próxima semana. Gracias y hasta la próxima.